manda. Manda. El nombre rodó de sus labios en una orden como el trueno y fue respondido por una gran nube de humo. Orochimaru. Una voz profunda retumbó desde debajo de los pies de Tsukuyomi, cordones de músculos que se movían bajo escamas púrpuras mientras el cuerpo tomaba su lugar en el mundo. Será mejor que tengas mis sacrificios o romperé el contrato yo mismo. Cálmate, manda. La voz de Tsukuyomi era fría y tranquila, el suave viento de invierno que enviaba escalofríos por tu columna vertebral. No fue Orochimaru quien te llamó. La cabeza de diamante de Manda se volvió para mirar la figura que tenía sobre su espalda, observando los ojos dorados que brillaban prácticamente con poder y el amuleto alrededor de su cuello que atrapó la luz contra el fondo negro de su armadura como si el sol mismo ardiera durante la noche. Cielo. No, la incredulidad en su voz era inconfundible. No, no puede ser. El asombro y la confusión se convirtieron rápidamente en una negación total y poco después de la ira. Es un truco, solo un truco. No hay forma de que otro sumo sacerdote haya sido elegido por A, no lo creo. ¿Te atreves a llamarte sumo sacerdote de A? Habla, engañador. Suenas como un niño que no consigue lo que quiere, manda. La mirada plana que percibían esos ojos dorados era peor que cualquier resplandor. Eres una desgracia para la línea de O. Silencio. Rugió Manda. No me hablarán de ti como tú. Los gustos de mí. La voz de Tsukuyomi había caído en un peligroso susurro. Soy Tsukuyomi, sumo sacerdote de A. Desafiarme es desafiarlo. No pongas a prueba nuestra paciencia, niña. Cuando hablaba con sus lobos, esa palabra siempre se decía con afecto, llena del amor que sentía por ellos ahora. Sin embargo, mordió su recipiente como una lengua de acero frío. Durante el más breve de los segundos, un destello de miedo entró en sus ojos, pero fue rápidamente consumido por los fuegos ardientes de su ira. ¿Te atreves? Los ojos dorados se entrecerraron detrás de la porcelana blanca rajada. No tengo tiempo ni paciencia para discutir con un gusano tan vanidoso y sin dientes. Cadenas negras se deslizaron por debajo de la armadura de Tsukuyomi, salpicadas de pequeñas motas de oro y poseyendo un tenue y misterioso resplandor amarillo. El gran anciano Koshi me dio su palabra de que sus hijos responderían a mi llamado. Parece que la obediencia es un asunto completamente diferente. Aún así, su voz perdió su filo pero ganó en cambio una malevolencia aérea que de alguna manera fue mucho peor. No necesito necesariamente tu cooperación para hacerte uso. Sus cadenas se envolvieron rápidamente alrededor de la serpiente en un capullo negro de armadura negra, dejando la cabeza descubierta en su mayoría, pero girando alrededor de la mandíbula superior e inferior de Manda. Los enlaces de chakra sólido se separaron de su creador cuando terminaron de engancharse en su lugar, pero una longitud de embucle se levantó de su cautivo para descansar contra su palma abierta. Los ojos azul grisáceo miraron a Tsukuyomi con incredulidad e intentaron hablar contra las cadenas que mantenían su boca en su lugar. Lo que escapó fue poco más que un rugido sordo e ininteligible que no era apropiado para la más humilde bestia. Silencio, manda. Ordenó el daimyo. Los gusanos no tienen derecho a hablar con el sumo sacerdote de A. La incredulidad se convirtió en horror cuando las cadenas apartaron su cabeza del sumo sacerdote. De hecho, aún no te has ganado el derecho de mirarme. Tsukuyomi dirigió su atención a la batalla, focos de conflicto entre los cuales bailaron combatientes individuales con un firme control sobre los reinados de su Serpent. Dirigió sus cadenas para girar el cuerpo de Manda en dirección a sus enemigos y el músculo concave y las escamas cambiantes no tuvieron más remedio que obedecer. Echando un vistazo al cielo, la poca luz que crujía entre las nubes parece intensificarse muy ligeramente. ¿Estás mirando, serpiente del sol?, murmuró en voz baja. ¿Y te divertirás? No hubo respuesta, pero no había esperado que la hubiera. Lo que sí tenía era la sensación de que estaba siendo observado y estaba bastante seguro de que no era alguien en el campo de batalla. Gracias, Yakushi-sensei. El sanado, lo suficiente como para volver a la pelea. De todos modos, Loyalist logró forzarse a sentarse. Una de sus manos sintió las vendas alrededor de su estómago que habían estado derramando sangre unos minutos antes. Si vas a seguir intentando que te maten, te dejaré para que pueda ayudar a los demás. Esta es la tercera vez que estás aquí. Ja. Si no estuvieras aquí, probablemente no hubiera sido por segunda vez. Kabuto empujó sus lentes hacia atrás por la nariz y le dirigió al hombre una mirada plana. No debería haber habido una segunda vez. Deja de perder. Daré lo mejor de mí. Eso ciertamente no inspira confianza. Ja ja ja. Caramba, Yakushi-sensei, creo que tus heridas hacen más daño que los rebeldes. Si te golpean de nuevo, al menos asegúrate de que sirva para algo, como un escudo de carne para alguien más competente.
El leal se rió entre dientes mientras salía de la pequeña tienda que había sido aprobada como un centro médico improvisado. La vieja campana sobre la puerta sonaba alegremente a su paso. Sacudiendo la cabeza, Kabuto se volvió hacia su próximo paciente, uno que sabía muy bien que no volvería a la batalla. La pierna faltante iba a ver eso bastante bien. Los rebeldes ciertamente lo habían mantenido ocupado, pero Kabuto estaba contento de no haber tenido ningún otro shinobi arrastrado a su pequeño dominio, no porque no quisiera que se lesionaran, no, solo esperaba que se lesionaran lo suficiente como para no tener que perder el tiempo manteniéndolos con vida. Aunque supuso que mientras no tuviera que curarlos, no importaba si estaban matando a los rebeldes en masa. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de leales a los heridos a los que tenía que llegar, todavía no estaban apuntando al lado equivocado. En realidad, pensándolo bien, realmente no creía poder soportar el pensamiento, ni la sonrisa engreída, de que Uren se convirtiera en una heroína de Kirigakure. Y en esa nota, uno de los 3 imbéciles que manejan eso sería aún peor. Lo mejor es esperar que estuvieran muertos. No te he matado ya. Zabuza golpeó a su amado Kubikirich con un leal que apenas logró salirse del camino. 2 veces. Jaja. He echado de menos a Shinobi con algo de mordisco. En serio, si Mei no hubiera estado ahí, ya sabes, el líder de la rebelión Zabuza definitivamente se habría quedado con Kirigakure. No solo tenían a Shinobi digno de un maldito, sino que habría tenido muchos más objetivos luchando contra los rebeldes. Hola, Kisame. Zabuza llamó a su amigo, camarada, hermano en armas, mentor, Tsushimi-sensei. ¿O no, le gustó ese último? Todavía cuenta si tus oponentes siguen regresando. ¿Qué? He matado a este tipo, intervino el leal 2 veces. 2 veces ya. ¿Deberíamos considerar esos medio puntos o algo así? Sí, seguro. Kisame gruñó cuando llevó a un kunai a un lado y le devolvió el favor con un golpe de sameada, pero solo porque estoy seguro de que también he peleado con algunos de estos cabrones antes. Un coro de acuerdo vino de los leales Kirigakure que lo rodeaban. Correcto grupo de masoquistas, ¿no es así? ¿Te quejas, Tsushimi-sensei? Diablos no. Kisame rió a carcajadas. Estoy disfrutando tanto de esto que ni siquiera puedo enojarme con ese nombre. Mierda, si todos estuvieran desnudos, Tetona, pensaría que había muerto mientras dormía y había fallecido. Sameada le quitó el brazo a uno de los leales, el antiguo dueño se alejó de la línea del frente. Supongo que no volverá. Dime, ¿a quién debo agradecerle por mantenerme ocupado? Ese sería Yakushi-sensei, suministró uno de los leales con amabilidad mientras Sameada desviaba su ataque. Tsukuyomi lo hizo traer. Definitivamente una buena opción. Yo diría. Zabuza resopló. Kubikirich quitó la cabeza de un leal. Dime, muchos no sabrían dónde está Tobi, ¿verdad? Tobi. El de la máscara naranja. No la he visto, en realidad. El leal se encogió de hombros seguido de un pato rápido para evitar el ataque de Kisame. Probablemente esté más metida en Kirigakure. Gracias. El golpe de regreso atrapó al hombre en la cara con un chorro de sangre y una grieta carnosa, muy probablemente en su cuello. Me pregunto si terminarás volviendo también. Kisame sonrió. Sin embargo, el hombre, o tal vez el cadáver, había planteado un buen punto. ¿Hey, Zabuza? ¿Qué? ¿No se suponía que íbamos a estar despejando un camino? El Konoha Shinobi ya lo hizo. Mei terminó. Sí, pensé. Ella no es paciente. Entre Mei, Zabuza y él, bueno, ninguno de ellos estaba bien versado en esa virtud en particular, pero eso no significa que los oponentes divertidos también son así. Zabuza se detuvo a la mitad de un columpio, su espada atrapó la pelvis de un pobre bastardo que probablemente terminaría teniendo que cortar más tarde. Sí. Tendría sentido. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? ¿Necesitas una razón para una matanza sin sentido? Bueno, no. Una mano azul agarró la cara de un leal y lo arrojó sobre sus camaradas, pero se está volviendo aburrido luchar contra las mismas personas una y otra vez. No, exactamente, las mismas personas. Suficientes de ellos fueron eliminados permanentemente para que los nuevos oponentes pudieran tomar sus propios disparos, pero ambos notaron esas caras que seguían apareciendo. No me importaría un poco de variedad para condimentar las cosas. Entonces, ¿quiere salir? Tal vez después de algunas rondas más.
Gotas de magma se derramaron sobre dragones de coral para convertirse en muros retorcidos de piedra a medida que las olas del agua del océano lo arrastraban para eliminar todo el calor. Las nieblas de ácido corrosivo serpentearon a través de las aberturas para desgastar lentamente la piedra solo para negarle su victoria cuando otro dragón de coral se estrelló en su camino hacia su objetivo. Mei cubrió a este dragón mientras tenía el último, la lava goteaba de los labios pintados, y el ciclo continuó una vez más. Lo que debería haber sido una batalla increíble entre los líderes de dos ideales se había reducido a este tedioso baile de un punto muerto porque, por mucho que Yagura quisiera deshacerse de los rebeldes para poder volver a su trabajo, no podía molestarse meterse en la lucha. Era una de las razones por las que los rebeldes habían logrado sobrevivir y prolongar esta guerra durante tanto tiempo, y la única razón por la que Mei estaba viva en este momento incluso sin el Zanbi, era el shinobi más poderoso de Kirigakure, por lo que se había convertido en Mitsukage. Eso y sus increíbles habilidades organizativas, por supuesto. Pero lo que Yagura poseía en habilidad lo carecía de pasión, y esta pelea con Mei le parecía más una tarea que cualquier otra cosa porque no podía evitarles a ambos el problema y rendirse. Huir de Mizuno-kun o suicidarse les habría ahorrado el problema a ambos, pero si ella todavía tenía la intención de permanecer en Kirigakure, él podría tener una buena celda preparada para su rendición. Con un movimiento de su mano, una pared de agua se alzó para interceptar una ráfaga de llamas y disparó a la fuente a través del vapor. También estaba el asunto de sus amiguitas. Kirigakure Anbu solía ser uno de los grupos más temidos del mundo, lleno de shinobi tan hábiles, dedicados y profesionales como sedientos de sangre y despiadados. Había sido glorioso. Por desgracia, años de luchar contra nada más que rebeldes habían hecho que su filo se aburriera y sus habilidades se oxidaran. No había sido nada significativo, pero contra uno de los mejores escuadrones Anbu de Konohagakure había sido suficiente para causar su ruina. Sería un dolor reemplazarlos después de que la rebelión fuera finalmente aplastada, o quemarse ellos mismos. Sinceramente, le gustaba mucho más la idea de este último, la imagen de ellos muriendo lentamente en una de sus cuevas, mientras el shinobi más civilizado de sangre sin mancha disfrutaba de las comodidades de la sociedad, lo ayudaba a dormir cada noche. No importa el hecho de que la mayoría de los rebeldes no tenían líneas de sangre, había hecho un muy buen trabajo antes de tener la oportunidad de escapar, el hecho de que preferían vivir como bestias junto a ellos era más que suficiente para condenarlos al mismo destino. Kirigakure, a pesar de toda su sed de sangre, seguía siendo un lugar civilizado. Su violencia fue guiada por leyes y procedimientos, principalmente. Ningún lugar era perfecto, pero ciertamente no eran salvajes. A diferencia de los rebeldes. Es cierto que, para ser salvaje, Mei realmente poseía un excelente sentido del estilo. Ese vestido de ella era exquisito. Probablemente habría sugerido un verde más espuma de mar, tal vez acentuado con un agradable color crema, pero el azul sobresalía bastante bien contra su cabello y ojos. Y supuso que los rebeldes no tenían exactamente un excedente de recursos a su disposición. Los vestidos, supondría, no eran de alta prioridad. Sin embargo, hizo una nota para descubrir quién era su costurera o sastre. Sería una pena dejarlos ir a la basura. Otra bola de fuego le recordó su tren de pensamiento anterior y le echó un vistazo al Konoha Anbu mientras sus olas rompían las llamas. El Anbu no tuvo mucho tiempo para ver su ataque fallar mientras se defendía de su propio asaltante. Los lobos, como sucedió, fueron útiles para algo. Trató de no detenerse en el hecho de que ellos eran los que actuaban aquí para protegerlo mientras sus propias fuerzas no estaban haciendo ningún progreso para eliminar a los rebeldes. Sin embargo, estaban haciendo un trabajo admirable al contener a Oshigaki Kisame. Era un poco difícil de ignorar, incluso desde esta distancia, y Momochi Zabuza, esa espada era muy distintiva, lo que no era poca cosa. Sin embargo, había algo raro en que los lobos lo ayudaran por ser, o al menos supuso que eran, la clasificación más alta entre ellos. Parecían incapaces de acabar con sus oponentes. De hecho, en su mayor parte parecían estar jugando con los rebeldes y sus aliados en lugar de tomarse las cosas en serio. Qué terriblemente poco profesional. Casi perezosamente giró su bastón en un escudo de agua para evitar que otra serie de pequeños globos de magma lo alcanzaran. No sé por qué me molesté en pensar que sería una pelea. La expresión de Yagura no cambió en lo más mínimo y su comentario parecía lleno de franca honestidad más que cualquier tipo de burla. ¿No sabes que tengo papeleo que necesito hacer? ¡Qué desconsiderado! Una ola de coral en crecimiento surgió vagamente hacia su oponente, seguido de cerca por otro dragón de agua que no se acercó a Mei. ¿Por qué la gente no podía ser tan razonable como él? Anarquistas perezosos, todos ellos. Entonces, veo que Popleski está bien.
Kakashi se inclinó hacia un lado para evitar a uno de sus shuriken cuando su tanto bloqueó a uno de los kunai de Blackrock más largos de lo normal. Eso es bueno. Souji salió con su segunda espada solo para que Kakashi se agachara debajo de ella. Estoy seguro de que ella aprecia la preocupación. El hijo del colmillo blanco se lanzó hacia Souji, su palma abierta subió hacia su máscara. Qué dulce de su parte. Blackrock inmediatamente dejó caer su ataque, retrocediendo para evitar la estocada agachada de Kakashi. Las máscaras Ambu fueron diseñadas para ocultar identidades, intimidar a los oponentes y reducir las lesiones embarazosas por descuido. Fue no pretende dejar de ataque Kakashi, de dolorosamente rompiéndolo en su cara, algo que el bastardo sabía demasiado bien. ¿No es así? Souji se las arregló para gruñir cuando el zurdo de Kakashi se convirtió en un giro que llevó a su tanto hacia arriba en un ataque diagonal. Para su crédito, Blackrock logró bloquearlo, aunque apenas, pero ahora con ambas manos ocupadas y Kakashi nuevamente a poca distancia, rápidamente encontró una mano alrededor de su garganta. ¿Sabes lo que habría apreciado, Souji? Kakashi no le dio la oportunidad de responder. Si hubieras hecho lo inteligente y hubieras sacado a tu equipo de aquí como te dije. Kakashi giró a la izquierda, tirando de Souji a su espalda y volteándolo sobre su hombro antes de que pudiera presionar su ventaja contra su oponente caído. Kakashi se vio obligado a bloquear una descarga de metal afilado lanzado por Popleski que le dio a Blackrock el tiempo suficiente para volver a ponerse de pie sin aliento pero capaz. Bueno, lo pensé, pero la idea de volver a Okage-sama habiendo fallado nuestra misión no era una perspectiva atractiva. Souji se encogió de hombros. Además, ¿has visto al líder de la rebelión? ¿Cómo podrías no querer pasar más tiempo con una mujer así? Kakashi se giró para mirar al propio Mei, bloqueando hábilmente un ataque a su lado sin quitarle nunca su atención. Sí, entiendo lo que quieres decir. Ladeó la cabeza sobre su hombro para encontrarse con los ojos de Souji, pero no diría que vale la pena morir por ella. Blackrock solo logró ver el reflejo de color rosa en el ojo visible de Kakashi antes de ser golpeado desde un costado por un enorme dragón de cristal. No eres el único con aliados por aquí, Souji. Kakashi lo amonestó. Debes prestar más atención. Se giró para darle a Guren un pequeño saludo. Gracias, esa fue una buena foto. Agradable. He fallado a mi objetivo, gilipollas. Kakashi le dio una mirada plana, y si no hubieras dicho eso, nunca lo habría sabido. Incluso podría haberte comprado una bebida. Sus mejillas cambiaron de color para combinar con sus cristales. Cállate y acaba con ellos para que puedas devolver el favor y ayudarme. Pensé que te habías perdido. ¿Todavía te ayudó, no? Justa. Kakashi se encogió de hombros. Supongo que puedo echar una mano cuando termine. Rápidamente, si pudieras. Ella pidió. Este es demasiado resbaladizo. Sí, ese es Taru para ti. Era igual cuando llegó el momento de las tareas de limpieza. Lo que sea, solo date prisa y, sus mejillas dejaron de coincidir con su cristal, profundizándose en un rojo vibrante. Por favor no le digas a Tsukuyomi-sama. ¿Qué te perdiste? No me perdí. ¿Que has dado en el blanco equivocado? Ese sí, eso. Solo diremos que te estaba echando una mano, ¿sí? Lo creíste. Es técnicamente correcto, supongo, claro. Guren lanzó un suspiro de alivio. Demasiado pronto, pero me debes por esto. Guren le entrecerró los ojos. Juro por los dioses, si se intenta conseguir favores sexuales o algo de esto me voy a esconder detrás de Tsukuyomi-sama sin vacilación o vergüenza. Él me protegerá de usted. Kakashi la miró por un momento en silencio antes de inclinar la cabeza hacia un lado, tanto en cuestión como para evitar a uno de los últimos kunai de Popleski. Tengo que saber, Orochimaru simplemente atrae a mujeres como tú y Anko hacia él o de alguna manera los condiciona a ser tan malditos. ¿No es similar? Estás buscando perfecto. ¿Clones, entonces? Kakashi concluyó con una sacudida de su cabeza. Supongo que eso tiene sentido. Evitó por poco al dragón rosa que pasó junto a él y envió a Popleski a buscar refugio desde su percha en un techo cercano. No se había recuperado completamente de su encuentro con los lobos, pero si eso la golpeaba, ya no sería un problema. Kakashi estaba bastante segura de que había logrado evitarlo la mayor parte, al menos. Eso estaba dirigido a mí, ¿no? Cállate. Sus mejillas rojas brillaban con venganza. Y no te atrevas a decirle a Tsukuyomi-sama. Son dos favores, pero no sé por qué estás tan preocupado. Le resulta absolutamente adorable cuando sus chicas se avergüenzan. Sabía a ciencia cierta que el dragón que rugió hacia él después de ese comentario había sido dirigido hacia él. Afortunadamente, también había fallado su objetivo previsto. Sin embargo, le hizo preguntarse a quién había logrado golpear. Oh, vamos. ¿No quieres jugar conmigo?
Anko preguntó dulcemente. Joder, no, ¿qué tipo de idiota me veo? Redwater esquivó a otra de las serpientes convocadas de Anko, consciente de que probablemente eran lo suficientemente venenosas como para matarlo de un mordisco. Se podría argumentar que eran más peligrosos que Anko, pero solo había una cosa más peligrosa que Anko en un estado de ánimo juguetón. Bueno, no aprovechaste la oportunidad de correr cuando tú y tu equipo tuvieron la oportunidad. Ella señaló amablemente. Abrió la boca para objetar antes de detenerse, ¿sabes? Ese es realmente un punto justo. No voy a fingir que no me arrepiento de quedarme, pero realmente esperaba que uno de los otros tuviera que pelear contigo. Oh, arrulló Anko, dices las cosas más dulces. ¿Eso significa que ahora serás más fácil conmigo? La risa que recibió en respuesta no fue reconfortante, pero valió la pena intentarlo. Eso es adorable, estoy casi triste porque tengo que matarte ahora. Ella sonrió. Bueno, en realidad no. Tsukuyomi-sama seguramente me recompensará. Una mirada hambrienta entró en sus ojos y Redwater casi no podía creerlo. Dioses arriba, ¿es el Mitarashi Anko realmente una relación con alguien? No podía ver la forma en que ella hacía un puchero detrás de su media máscara, pero no tuvo problemas para ver la forma en que cruzó los brazos sobre el pecho y ladeó la cadera hacia un lado. ¿Es realmente tan sorprendente? Ella preguntó peligrosamente. No. Redwater comenzó, sacudiendo la cabeza, pero rápidamente se detuvo. En realidad, sí, es sorprendente que alguien haya logrado llamar tu atención. Au, eres la cosa más dulce, ¿no? Su sonrisa radiante se veía fácilmente en sus ojos a pesar de estar oculta. Tsukuyomi-sama es una buena trampa, incluso como amante. De acuerdo, eso tenía un poco más de sentido. La idea de Anko en una relación tradicional simplemente parecía equivocada. Ella simplemente no era del tipo tradicional. Era extraño que casi pareciera que quisiera considerarse más que solo su amante por su propia cordura. Redwater sabiamente decidió no cuestionarlo. Entonces, ¿hay otras cosas dulces que quieras probar conmigo o puedo volver a matarte ahora? Realmente preferiría que no. Ja. No puedes pensar que puedes ponerme nervioso con palabras tan dulces y no esperar que derrame tu manda. Se desvaneció cuando su atención fue captada por la visión de la gran serpiente púrpura casi completamente cubierta por una gruesa capa de cadenas negras. ¿Qué demonios? Dio unos pasos más cerca, no es que ayudara mucho, y entrecerró los ojos como si de alguna manera le otorgara la visión de un halcón. Sin embargo, no necesitaba una visión sorprendente para poder distinguir la corriente de rojo que se arrastraba detrás de una figura en la espalda de Manda Tsukuyomi. Ella sonrió ampliamente detrás de su media máscara. Oh, dioses, solo tú tendrías el descaro de usar a Manda así. Anko se frotó los muslos en un esfuerzo por aliviar algo del calor creciente, pero no ayudó. Ella necesitaba algo con lo que jugar. Ahora, se giró hacia Redwater solo para encontrarlo desaparecido hace mucho tiempo y soltó una serie de maldiciones que harían que Tayuya se sonrojara como una colegiala inocente. Anda se estrelló contra el cuerpo principal de las fuerzas rebeldes, su cuerpo masivo se sacudió torpemente y su boca se abrió con cadenas negras. Mucho menos muertes de las que le hubiera gustado resultaron de ello, pero Tsukuyomi todavía estaba complacido de poder utilizar a Manda de esa manera. No fue una sorpresa que inmediatamente llamó la atención de todos en el campo de batalla. Los rebeldes lo miraban con horror, mientras que los lobos y los leales lanzaban grandes aplausos por tener una bestia tan temible luchando por ellos. Tsukuyomi. El canto comenzó en silencio pero rápidamente se convirtió en un rugido parado fácilmente sobre las serpientes, el reinado improvisado en la mano. Tsukuyomi miró a los lobos mientras los rebeldes se apresuraban a evitar el golpe del cuerpo de la cabeza del clan serpiente. Vengan, niños. Los reprendió. Este no es momento para jugar con tu comida. Chains condujo a Amanda a golpear a uno de los rebeldes que huían, devorándolo por completo. Quiero estar en casa por la mañana. Tsukuyomi. Wolf y Loyalist por igual gritaron su nombre y cargaron con renovado vigor, aprovechando el flanco actualmente expuesto del rebelde. Sin embargo, no todos cargaron, ya que dos bolsillos de ellos permanecieron rodeando a un par de espadachines cerca de la pared rota. Con un pensamiento, Manda fue empujado en esa dirección para enrollarse alrededor de los luchadores y permitirle a Tsukuyomi una mejor mirada. ¿Y qué tenemos aquí?, preguntó. ¿No pueden muchos de ustedes enfrentarse a un par de espadachines viejos? Los leales se apartaron de su mirada mientras los espadachines en cuestión levantaban la vista para notarlo por primera vez. Oh. Kisame parpadeó hacia la serpiente gigante y su jinete antes de volverse hacia Zabuza. ¿De eso se trataban todos los gritos?
Zabuza solo se encogió de hombros y cortó a otro leal. Su segundo golpe se detuvo cuando una cadena negra entró en el agujero de su espada y se aferró a todos sus esfuerzos por continuar. Es bastante grosero atacarlos cuando intento hablar con ellos. No sabía que a los lobos les importaba ser cortés. Nosotros no. Sus cadenas condujeron al Kubikirich profundamente en la tierra blanda, pero espero que se me muestre el debido respeto. Ja. ¿No sabes quiénes somos, chico? Zabuza sacudió la cabeza. Somos 2 de los 7 espadachines originales. Se necesitará mucho más que montar una serpiente gigante para ganar nuestro respeto. Sin embargo, es un buen comienzo. Agregó Kisame toda la imagen llamativa. No soy un niño, Momochi Zabuza. Los ojos dorados se entrecerraron detrás de su máscara. Soy el padre de los lobos, Tsukuyomi. Entonces él sabe quiénes somos. Sonrió Kisame, pero todavía es muy corto para un dios. Oye, ¿crees que descendió de su trono celestial para ayudar a Yagura porque simpatizaba con ser desafiado verticalmente? Un resoplido divertido escapó de las vendas de Zabuza. Quizás, Kisame. Quizás. Parece que no sabes tomarme en serio. Tsukuyomi dejó caer los reinados de Manda y saltó de su espalda cuando sus cadenas lo enviaron disparando en una dirección aleatoria para propagar el caos y la destrucción. Eso puede ser rectificado. El chakra dorado que inundó su sistema comenzó a surgir a través de su tenketsu y un color amarillo enfermizo se extendió a su alrededor, moldeándose hasta convertirse en hueso y armadura por igual, hasta que pareció poco más que un reflejo antinatural de la luz. Aún así, los 2 espadachines aún podían sentir el cambio en el aire y compartieron una mirada. Se habían perdido algo grande. Pero no eran 2 de los 7 espadachines por nada. ¿O sí? De eso estoy hablando. Aplaudió Kisame. Alguien que valga la pena pelear. Prácticamente puedo sentir la inhumana sed de sangre que se te escapa, chico. Probablemente hubieras sido un buen miembro de los espadachines. Kubikirich fue arrancado del suelo mientras que Tsukuyomi estaba ocupado. Es una lástima que voy a tener que usarte como mensajero para mis amigos en el infierno. Tontos estaban seguros de haber escuchado la palabra, pero era difícil saber si había salido de la boca de Tsukuyomi o si había sido el siseo del mortal chakra que lo rodeaba, evaporando instantáneamente el agua en el aire a su alrededor durante el más breve de los segundos. El brillo amarillo casi pareció parpadear como lenguas de fuego que envolvían su cuerpo. Soy Tsukuyomi, Daimyo de Nami no Kuni, sumo sacerdote de O. Kisame no tuvo la oportunidad de recibir su respuesta cuando la cadena negra brilló en oro y Kubikirich fue arrancado de las manos de Zabuza para volverse hacia él. Sameada atrapó la hoja contra sus escamas sin demasiada dificultad, pero las cosas simplemente no podrían ser tan fáciles. El chakra dorado de la cadena se extendió a Kubikirich haciendo que el metal gimiera siniestramente y Sameada lanzara un gemido de dolor cuando comenzó a morder a través de sus escamas. Mierda. Kisame balanceó a Sameada con todas sus fuerzas, enviando a Kubikirich volando, pero con la cadena envuelta firmemente alrededor de ambas cuchillas y la empuñadura, solo le valió unos preciosos segundos que desperdició tratando de atacar a Tsukuyomi directamente. Con la fuerza de un biju fluyendo libremente a través de él, fue un juego de niños para Tsukuyomi atrapar a Sameada en su mano. Al principio, Kisame sonrió, ansioso por ver al niño antes de que él comenzara a entrar en pánico cuando su chakra lo abandonó, pero después de que sus pocos segundos terminaron, Tsukuyomi no mostró signos de haber sido drenado. Kubikirich regresó, casi cortando a Kisame, y continuó cortando a 2 rebeldes antes de descansar junto a la mano del joven Daimyo. Al encontrarse con los ojos de Zabuza, envolvió sus dedos alrededor de su mango y le dio unos cuantos movimientos para sentirlo bien. Era una bonita cuchilla, aunque casi difícil de manejar. Muere por su puro peso. Dejándolo caer nuevamente, permaneció en el aire cerca de su mano, sostenido en alto por sus brillantes cadenas. Un dolor agudo y punzante atravesó su brazo, seguido de una sensación de ardor que lo hizo sentir como si sus músculos se estuvieran derritiendo debajo de su piel. El chakra de Karura ya estaba empezando a pasar factura. Necesitaba concluir esto, pero eso significaba que necesitaba sacar un objetivo muy específico. Lanzando Kubikirich a Zabuza como uno podría lanzar un kunai, el demonio de Kirigakure solo evitó por poco ser atravesado con su propia espada. Si tuviera más tiempo, te mostraría exactamente de lo que era capaz, pero ninguno de ustedes es el premio que busco hoy. Casi parece que estás tratando de escapar de nuestra pelea cuando se estaba volviendo divertido. Kisame le dio a Sameada un giro. No podemos estar teniendo eso ahora, ¿podemos, Zabuza?
No, la única indicación real de la ira del hombre era su voz grave y el océano de sed de sangre que se derramaba de él. No podemos. Muy bien. Sus cadenas se desvanecieron en volutas de humo negro y dirigió su atención hacia adentro. Karura, voy a necesitar la cola completa. Mi señor. Terminaré pronto, Karura, lo prometo. Su respuesta fue en forma de otra oleada de energía corrosiva pulsando a través de su cuerpo, el brillo amarillo sobre su armadura brillando en un oro vibrante que lo ocultó por completo. Briznas de chakra parpadeaban a lo largo de sus hombros como lenguas de fuego y su cabello rojo se alzó ligeramente, casi flotando en la pura presión de chakra que se escapaba de su cuerpo. Maldición, silbó Zabuza, eso es mucho Chak. Sus ojos se abrieron significativamente. Espera, he sentido esto antes. Oh. ¿Qué ha estado haciendo el pequeño Zabuza-chan mientras estaba fuera que lo puso en conflicto con un Biju? Quizá me parecía un poco nerviosa pero sobre todo hambrienta, seguro como el infierno. No recordaba que se mencionara a nadie así cuando hablaban del Jinchuriki que les habían asignado. Fue casi como un plato sorpresa, simplemente no estaba completamente seguro de si iba a ser apetitoso o si lo sentiría al día siguiente. ¿Biju? Zabuza le echó una mirada a Kisame por solo un segundo, detestaba desviar su atención de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una seria amenaza. ¿Entonces tenemos un Jinchuriki en nuestras manos? Parece que es así. Kisame sabía que era posible crear pseudo Jinchuriki al sellar chakra residual en las personas. Pain ha explicado que podría ser la mejor manera de obtener el Kyuubi, pero aún estaba investigando cuánto Biju se necesitaba para los planes que él necesitaba. Todavía no había compartido con ellos, pero generalmente tenían menos control. Este Tsukuyomi parecía tener un control completo y sin esfuerzo. Brevemente, Kisame se preguntó si Biju podría adoptar formas humanas y esta era una de esas sobre las que no tenían mucha información. Pero por último comprobó que se suponía que el Nibi era azul y que ese era el único Biju que favorecía el fuego que no se tenía en cuenta. Tampoco recordaba ninguna serpiente Biju tampoco. O lobo, para el caso. Zabuza-sama, Zabuza-sama. Aku se dejó caer de la pared para aterrizar junto a su maestro. Sentí el chakra. ¿Estás bien? Estamos bien, Aku. Gracias. ¿También llevaste a tu chica a pelear contra un Biju? Kisame sonrió. Tal vez no eres un padre tan malo como pensaba. Aku le dirigió una mirada lo suficientemente intensa como para que la sonrisa de Kisame desapareciera. Realmente esperaba que ella no le enseñara eso a Mei. La kunoichi mayor no tenía nada sobre el usuario de Iton. Zabuza-sama y yo nos encontramos con Jinchuriki de Konoha en Wave antes que los lobos. Volvió su mirada hacia Tsukuyomi. Lo tomé. Oh, ella te pateó el trasero, ¿verdad? La sonrisa de Kisame había vuelto. Al igual que él, no se pudo mantener por mucho tiempo. Y con mucho gusto dejaría que Naruko-chan lo pateara de nuevo si me brindara más oportunidades de robarle besos. Ja. Lo recupero todo, Zabuza, eres un padre increíble. No sé cómo diablos salió tan bien contigo como su padre. Soy así de bueno. Sus bromas se interrumpieron cuando Tsukuyomi levantó un dedo al último del clan Yuki. ¿Has estado besando a Naruko? Preguntó Uzumaki. ¿Naruko? ¿Tengo celos? ¿Un resoplido divertido se le escapó de ti? No. Él negó con la cabeza, la más leve sonrisa escondida detrás de su máscara. ¿De mi hermana? Bueno, ella podría tener peores perspectivas interesadas en ella. Comenzó casi como una risita, luego una risita, y finalmente una risa de Kisame. ¿Has estado besando a la hermana de Tsukuyomi? Será una reunión familiar increíble. ¿Te eres su hermano? Por un lado, eso podría explicar los problemas familiares que Naruto mencionó brevemente en respuesta. Por otro lado, Kisame tenía razón. En parte sería más que extraño tener lazos de algún tipo con un hombre así. Una vez. Su cabeza ladeó un poco en sus pensamientos, pero en memoria de esa carrera. ¿Qué? Correr. Tsukuyomi repitió. Ofrezco esto solo porque la conoces, no volverás a tener la oportunidad. Probablemente deberías salir de aquí, Aku. Este Jinchuriki no parece tan parcial para ti. Deberíamos salir de aquí. Ella corrigió. ¿Qué? Esta vez se apartó por completo de Tsukuyomi para mirar a su hija con una mirada inquisitiva. No te estás peleando con la persona que podría ser mi cuñado en el futuro. Ella colocó sus puños contra sus caderas. Probablemente sea uno de tus futuros suegros. Oye, oye, oye. Persigue a quien quieras pero no me arrastres a eso también. ¿Sabes? Ella tiene un punto. Kisame se rascó la barbilla. Probablemente no sea la mejor manera de causar una buena primera impresión en la futura familia de su hija. Solo lo quieres para ti. Tú también me conoces.
Antes de que Kisame pudiera terminar de responder, Tsukuyomi estaba en su rostro, un puño con poder de Biju rompía las costillas cuando los rastros del corrosivo chakra comenzaron a carcomer su piel azul. Si eso es lo que quieres, su mano izquierda agarró a Kisame por el cuello y lo arrojó a una sección de la pared aún intacta por la pelea. Supongo que puedo hacerlo. Zabuza. Tsukuyomi se apartó del camino pero no lo suficientemente rápido. Kubikirich lo atrapó sólidamente en su costado con la fuerza suficiente para atravesar su armadura y empujar temporalmente su capa dorada de chakra. El demonio de la niebla esbozó una sonrisa petulante que desapareció rápidamente cuando se dio cuenta de que su espada se había alojado demasiado en su oponente para recuperarla. Un poderoso tirón lo movió unos pocos centímetros mientras chocaba contra la armadura y el hueso, chorros de sangre saliendo de la herida. Detrás de su máscara, Tsukuyomi apretó los dientes y entrecerró los ojos, un gruñido escapó de su garganta incluso cuando su capa volvió a asentarse sobre el área, se agachó y agarró la hoja firmemente en su mano. Zabuza solo se dio cuenta de sus intenciones momentos antes de que se hicieran realidad. Con un horrible chillido y el tintineo de metal, la hoja alrededor de su agarre se hizo añicos como el cristal. Zabuza separó la mitad inferior, abriendo aún más la herida al costado de Tsukuyomi, y la otra mitad pronto cayó al suelo. Alcanzando detrás de él, Tsukuyomi lentamente dibujó el diente de Mri que parecía casi zumbar cuando el chakra de Karura lo envolvió. El vapor se levantó de su herida, el daño externo se cauterizó crudamente, y el brillo de sus ojos aumentó hasta el punto de que el exceso de chakra se escapaba de su máscara en rastros de oro. Amados, por favor. Los huesos se agrietaron bajo la presión del chakra contenido dentro de su cuerpo mortal, desgarrando los músculos y los órganos luchando por mantener su rendimiento. Necesito que tengas paciencia conmigo un poco más, Karura. Tengo muchos objetivos aquí en Kirigakure, pero solo hay uno que debo lograr antes de irnos. Entonces, adelante, por favor no pierdas tu tiempo contra alguien que no importa. Me temo que no nos dará muchas opciones, querido. Me ocuparé de él rápidamente. No necesitaba mirar dentro del sello para ver su rostro preocupado. Todo en mi poder, amado, pero solo tienes un minuto más. Sus ojos dorados se abrieron detrás de su máscara, sin darse cuenta de que estaba tan cerca del límite. Maldiciendo internamente, centró su atención en Zabuza y apretó más fuerte el diente de Mri. ¿Realmente lograste romper mi espada, chico? Eso es bastante impre, se ahogó con sus palabras mientras la fuerza de la sed de sangre de un Biju brotaba de su oponente. No tuvo tiempo de parpadear antes de que Tsukuyomi estuviera delante de él, su malvada espada negra descendió en una diagonal. La mitad sobreviviente de Kubikirich fue criada a tiempo para encontrarla solo para que la cuchilla más pequeña la mordiera a la mitad con facilidad. El propio Zabuza luchó con todas sus fuerzas para evitar que ambas espadas fueran empujadas hacia él, pero fue una batalla perdida y se vio empujado hacia atrás a través del barro por la fuerza pura del ataque demoníaco de Tsukuyomi. Sin previo aviso, Tsukuyomi detuvo su asalto hacia adelante y retiró su espada, arrancando a Kubikirich del agarre de Zabuza. Con solo echarle un vistazo, volvió a mover su espada para no causar daño, sino para desalojar la legendaria espada y enviarla volando al caos del campo de batalla. Incluso retrocediendo como estaba, Zabuza fue incapaz de evitar los dos golpes que cortaron profundamente su carne y solo se salvó cuando Tsukuyomi cedió su propia espada a una cadena de oro de su espalda. Su alivio no iba a durar mucho. Con un grito profundo y primitivo, Tsukuyomi reanudó su asalto. Cada golpe de sus puños rompía huesos y quemaba carne. No era el grito de un guerrero o el aullido de un lobo, sino el rugido de un dios furioso. Y en ese mismo momento, entre el dolor, Zabuza llegó a comprender al ser que se hacía llamar Tsukuyomi. ¿No había sido él el que amonestaba a los demás por subestimarlo en primer lugar? Había una razón por la que los lobos lo siguieron. Había una razón por la que pensaban que era un dios. E incluso si no lo fuera, todavía era más de lo que Zabuza podía soportar, especialmente sin Kubikirich. Como un temible oponente, Zabuza era para muchos, todavía era solo un shinobi de rango abajo. Los rangos abajos no fueron detrás de Biju, dejaron eso para los rangos S. ¿Dónde demonios estaba Kisame cuando lo necesitabas? Kisame gimió cuando los escombros de la pared aplastada cayeron de él y el polvo de su impacto se asentó. Para una persona tan pequeña que seguramente infundía algo de fuerza, su espalda iba a tener un hematoma por la mañana.
Alcanzando su cuello, Kisame se lo frotó con cautela, alejando sus dedos con sorpresa cuando sus puntas comenzaron a arder. Parpadeando sorprendido, observó cómo la corrosiva chakra se comía la primera capa de piel azul. Si eso fuera solo por endurecer los restos, pensó Kisame, probablemente no quería ver cómo se veía su cuello en este momento. Sameada, todavía apretada con fuerza, lanzó su propio gemido a su lado, sin apreciar su reciente viaje le dio un grito y se arrastró sobre él, descansando sobre el estómago y el pecho, para absorber el chakra residual de los ataques de Tsukuyomi. Gracias niña. Se rió entre dientes. Supongo que hoy has comido bien, pero no creo que sea un fanático de estos platos picantes. Me gusta mi piel justo donde está, gracias. En ese caso, recomendaría ser un buen chico y quedarse abajo, senpai. La sonrisa de Kisame se ensanchó incluso antes de que terminara de levantar la cabeza para ver a Sukoi parado sobre él, con los puños en las caderas y un Sharingan girando asomándose por su máscara. Tobi-chan. El tiburón la saludó alegremente. Dijeron que estabas aquí, pero casi no podía creer la coincidencia. Su Sharingan se desvaneció en un ojo negro liso que se entrecerró al hombre propenso mientras ella levantaba una cadera hacia un lado. Kisame-senpai seguía al pobre Tobi-chan. Eso es muy travieso, senpai. Tobi es una buena chica. Bueno no significa inocente, ¿verdad Tobi-chan? Matar a Itachi y tener a Tsukuyomi como hijo, había una razón por la que eras parte de Akatsuki. Oh, Tobi-chan se va a sonrojar, Kisame-senpai dice las cosas más dulces. Presionó sus manos sobre su máscara y movió las caderas de un lado a otro con fingida vergüenza. Incluso sabiendo que es un acto, es demasiado adorable. Kisame sonrió. Pido que me muestren lo que vio Itachi, pero no me gusta terminar como el bastardo. Pequeña mierda, obtuvo lo que se merecía. Tobi escupió de una manera muy poco parecida a Tobi. He querido cortarle el cuello desde que mató al clan. Sí, vi tu ojo. ¿Relacionado, entonces? Él se rió entre dientes. Eso hace que su atracción por ti sea aún mejor. Oh, no puedo esperar para burlarme de él en el infierno. Si crees que vas a atacar a Tsukuyomi-kun nuevamente, tendrás la oportunidad de burlarte de él muy pronto. Toda la alegría había bajado de su voz, llena de un frío serio que Kisame estaba bastante segura de que no debería ser tan excitante como lo estaba encontrando. Dioses que amaba a las mujeres peligrosas. Protector, ¿sí? Dicen que es tu hijo. Él es. Ella asintió. Y no pondrás una mano sobre él. ¿Sobre él? Ja. Kisame se llevó un dedo a la garganta, reprimiendo la mueca e ignorando el dolor punzante que le envió. No puedo verlo, pero sé que debe verse mal. Podría necesitar que me protejas de él. Eso podría arreglarse. Pero si intentas algo, te destriparé como el pez que eres. Su voz se endulzó al instante. ¿Está bien, Kisame-senpai? ¿En qué demonios se había metido esta vez? Alcanzando ella, agarró su pie y comenzó a arrastrarlo desde la pared hacia la calle. Apenas logró agarrar firmemente a Sameada antes de que la legendaria espada se quedara para terminar su siesta después de la comida. Oye. Nunca estuve de acuerdo con nada. Oye. Tobi-chan. Tobi. Kabuto observó inexpresivamente cómo trozos de madera caían del techo para derrumbarse sobre el rublo que había sido, apenas un momento antes, el muro de su improvisada enfermería. 3 lealistas heridos emitieron gemidos de dolor, captando brevemente su atención, pero el hecho de que Manda acabara de romper su muro envuelto en cadenas negras fue significativamente más importante. Caminando hacia el borde de la antigua muralla, se asomó para mirar por el camino de destrucción que había forjado la cabeza del clan serpiente detrás de sus lentes. Los ojos de Kabuto se estrecharon con sospecha, observando atentamente cómo el cuerpo de Manda hacía movimientos bruscos y dolorosos que no eran del todo adecuados para una serpiente. Con todo el tiempo que había pasado cerca de Orochimaru, Kabuto estaba bastante familiarizado con ese animal en particular. Algo andaba mal antes de que pudiera resolverlo por sí mismo. Le prestaron una mano amiga. Las cadenas negras alrededor de la enorme serpiente se disolvieron en volutas de chakra negro. Tan pronto como estuvo libre de ellos, Manda desapareció de vuelta al reino de la convocatoria, dejando solo una gran nube de humo a su paso. Bueno, eso y un gran camino de destrucción a través de Kirigakure. Volviendo a sus pacientes, probablemente debería moverlos, pero realmente no le importaba. Sus órdenes eran ayudar a Tsukuyomi y los lobos, no a los leales. Todo lo que había hecho hasta ahora era más para evitar el aburrimiento que cualquier otra cosa. Él vaciló en sus pasos cuando un rugido sobrenatural sonó en el aire. El grito de un dios iracundo expresó su ira.
Tal vez realmente debería moverlos, solo para tener una excusa para reubicarse cualquiera que sea el infierno que había sido, no quería tener absolutamente nada que ver con eso en este momento esperaba que el sentimiento fuera mutuo. El movimiento por el rabillo del ojo llamó su atención, un grupo de lobos se abrió paso a través de los escombros hacia el pueblo de Kirigakure uno de ellos lo vio, su máscara se rompió para mirarlo directamente, y después de un momento, lo que supuso que incluía palabras entre ellos, pero no podía estar seguro sin poder ver sus labios, todo el grupo comenzó a dirigirse hacia él. Solo tomó un minuto, y Kabuto se aseguró de tomar cualquier suministro que pudiera quitar de los leales a su cuidado por si acaso, y cuando lo hicieron, simplemente se quedaron en el borde de la pared que lo miraba. Sintiendo que las partes más pequeñas eran valientes y más que un poco sarcásticas, Kabuto dio un acogedor gesto con la mano adelante, adelante. Siéntense como en casa. En realidad no había esperado que lo hicieran irritarse, tal vez, pero evidentemente su humor los había superado. Tomaría nota de eso para futuras interacciones. 7 lobos saltaron al edificio, hurgando y, lo más divertido para Kabuto, buscando a los leales derribados para obtener suministros adicionales. Quizás los lobos realmente fueron una buena elección de aliados para Oto Shinobi. Pensaría que sus líderes eran lo suficientemente similares y ese era un pensamiento que regularmente lo mantenía despierto por la noche. Uno era bastante malo, había 2 de ellos. También estaba bastante seguro, lo sabía, maldita sea había trabajado demasiado tiempo con Orochimaru para no saber cómo pensaban o qué harían, los 2 se habían acostado ya sabes, durante el período en que ella era ella la idea de que esos 2 realmente podrían reproducirse era mala, pero entre ellos, Kabuto no lo hizo. Duerme un guiño por una semana sólida. Pero aparte de los horrores de la descendencia de Orochimaru, estaba siendo un anfitrión terrible para sus nuevos invitados no deseados. ¿Había algo que necesitaras? Los lobos compartieron una mirada antes de que uno de ellos, Kabuto supusiera que estaban a cargo, señaló a los leales en el suelo. 2 de los lobos asintieron y caminaron hacia ellos, atrayendo a Kuma y con práctica el espía de Otogakure observó inexpresivamente cómo sus pacientes eran ejecutados uno tras otro. Levantando una ceja, se volvió hacia el lobo principal. ¿De verdad? Preguntó. ¿Era realmente necesario matar a mis pacientes? Mi trabajo era mantenerlos con vida. Su trabajo es mantener a nosotros con vida. El lobo corrigió y Kabuto respondió encogiéndose de hombros. Él no estaba equivocado. Muy bien, ¿quién está herido? Uno de los lobos hizo un gesto hacia la línea de cadáveres en el piso de la tienda y Kabuto lo miró fijamente. El encogimiento de hombros que recibió como respuesta fue más irritante que el hecho de que sus pacientes acababan de ser asesinados frente a él. Nadie, todavía no. Pero tenemos que trabajar más en Kirigakure para que vengas con nosotros por si acaso. Estos, le dio una patada a uno de los cadáveres, simplemente nos habría frenado. Necesitamos movernos rápido. Levantó la cabeza para mirar a uno de los otros. Ni siquiera pienses en eso, ya he tenido suficientes de tus malditos juegos de palabras para que me duren toda la vida y algo más. Pero, no. El lobo bajó la cabeza, sus camaradas le dieron palmaditas en la espalda con condolencias. Vamos, tenemos trabajo que hacer. No podemos decepcionar a Tsukuyomi-sama. Eso fue suficiente para que el resto de los lobos saltaran a la acción, atravesando las pocas habitaciones de la tienda para cualquier cosa útil antes de tomar posiciones cerca de la puerta, listos para partir. ¿Qué estamos haciendo exactamente? Preguntó Kabuto. Verás. El Medin lo encontró menos que útil o tranquilizador. ¿Por qué no podía volver con Ogakure? Había algo inquietantemente familiar sobre esta situación y Aku estaba fascinado de presenciarlo desde afuera. Fascinado y horrorizado. Justo como Naruto le había hecho, la fuerza abrumadora de su hermano se estrelló contra Zabuza una y otra vez. Tenía la terrible sensación de que esta pelea no iba a terminar con Zabuza robando un beso del dios de los lobos. Correr. Sus palabras hicieron eco en su cabeza, un fuerte contraste con el rugido animal que escapó de él mientras intentaba acabar con el legendario espadachín con sus propias manos. No era una mala idea, realmente, y sonaba mucho menos arrogante mientras lo veía dominar al espadachín de rango A en este momento, accediendo a cualquier poder que tenía Naruto-chan. Tenía la sospecha de que él podría estar invadiendo niveles de rango S. Había una razón por la cual los rangos S a menudo se consideraban monstruos, ese poder simplemente no era humano. Ninguno de ustedes es el premio que busco hoy. Tal vez, solo tal vez, podrían correr.
Decidida a al menos intentarlo, Aku convirtió la humedad en el aire en un par de espejos y desapareció. Si bien su técnica se basó principalmente en su propia velocidad, los espejos le dieron un impulso bastante grande y tuvieron el beneficio adicional de proporcionar cobertura. Sin embargo, recordando cuán fácilmente Naruto los había destrozado, Aku no contaba con que duraran mucho tiempo contra su hermano. Deslizando los brazos por el segundo espejo, los envolvió alrededor de Zabuza y lo apartó del alcance de Tsukuyomi. Un tercer espejo se formó más lejos, seguido de otro y otro. Aku no miró hacia atrás. Le ahorró solo un segundo cuando la joven interesada en su hermana agarró a su oponente y corrió, el tiempo suficiente para determinar si realmente estaban huyendo o si ella solo había estado tratando de sacarlo del peligro inmediato para que pudiera tener la oportunidad de tomar represalias. Seguro de que se habían ido, rápidamente hizo lo mismo en la dirección opuesta. No tuvo mucho más tiempo. Gracias, Aku. Zabuza se apoyó contra un árbol anudado, sin aliento y tratando de no dejar escapar un largo gemido de dolor. Dioses arriba, todo duele. Probablemente no tengamos mucho tiempo antes de que venga a por nosotros. Necesitamos encontrar a Kubikirich. ¿Por qué te ayudó mucho contra él antes? Aku le dirigió una mirada plana y fría que lo hizo estremecerse. Lo hice mejor que sin él. Se defendió ganándose una sacudida de su cabeza. No importa. Lo agarraré por ti, pero no lo necesitarás. Dudo que, la temperatura de su mirada bajó aún más y él dejó de hablar. No eras el objetivo, nos dejará en paz. Los ojos de Zabuza se abrieron. Mei se apartó del árbol solo para encontrar dos agujas heladas alojadas en su garganta. Deshuesado, se desplomó contra el árbol y unas manos suaves lo guiaron hacia abajo para sentarse mientras la oscuridad se deslizaba por el borde de su visión. Ella estará bien. Aku le aseguró. Ella es mucho más fuerte que tú, incluso si crees que protegerla es tu trabajo. Tú, por otro lado, no estás bien. Te despertaré cuando todo esto termine. Dioses, maldita sea, Aku. Duerme bien, Zabuza-sama. Cuando la oscuridad lo venció, se preguntó si la había entrenado demasiado bien, y si esta era su fase rebelde. ¡Qué combinación! Mei se apartó del camino de otro dragón coral, receloso del resplandor verde que habían obtenido tan pronto como Yagura decidió que estaba cansado de esperar que ella muriera. Por mucho que parecía odiar las líneas de sangre, ciertamente no lo pensó dos veces antes de confiar en la entidad demoníaca de chakra sellada dentro de él. Hipócrita sangriento. Casi como si en respuesta a su comentario, media docena de dragones de agua se estrellaran contra ella, chocando contra una pared de magma apresuradamente levantada y rasgando la nueva roca casi tan pronto como se había formado. Por mucho que odiara admitirlo, no iba a poder derrotarlo sola y no parecía que iba a tener ningún apoyo. Pronto supuso que tenía que agradecerle a los malditos lobos porque Yagura no debería haber tenido a nadie capaz de sostener a sus camaradas tanto tiempo. Ao, Kisame, Zabuza, Chojiro, los 4 Anbu de Konoha, todos deberían haber podido tomar a algunos leales sin problema para ellos. No estar aquí ayudándola a derrotar al monstruo responsable de esta guerra de décadas no fue un buen augurio para ninguno de ellos. O la rebelión. Sabía que en cualquier momento Tsukuyomi y sus lobos podrían llegar para ayudar a las tropas de Yagura, demonios, por lo que sabía que ya tenían, y eso significaba que no tendrían ninguna ventaja. De hecho, estarían tan en desventaja en ese punto que estarían mejor simplemente entregando el país a los dos tiranos y creando una nueva vida para sí mismos en otro lugar. Quizás Umi no Kuni, soltando un soplo de niebla corrosiva que sabía que oscurecía un poco su visión en este estado, bailó al lado de aún más coral dioses superiores. A ella habían llegado a odiarlo. Quizás Umi no Kuni fue una mala idea. Podrían ir a algún lugar sin coral, como Kaze no Kuni. Konoha ya estaba prestando la ayuda que podían, aunque sea para sus propios fines, así que tal vez la extenderían un poco más y les permitirían comenzar una nueva vida allí. Con un movimiento de cabeza, seguido inmediatamente por un fuerte resoplido para quitar el vello que se había asentado en sus ojos, desterró el pensamiento de su mente. Esto, de todos los tiempos, no era oportuno para un pensamiento tan negativo. Pero por los dioses, ¿podría usar un milagro ahora? Cuando una figura con una armadura dorada se unió a ellos en lo alto de la torre Mizukage, las cadenas los levantaron y el pelo rojo brillante bailaba detrás de ellos. Mei decidió que probablemente debería dejar de intentar invocar a los dioses porque tenían un sentido del humor desagradable o realmente no. Como ella. Posiblemente ambos. Ah, Tsukuyomi Dono.
Qué amable de ti, unirte. Yagura se detuvo, observando la capa de chakra cuidadosamente controlada que rodeaba al joven daimyo y la forma en que sus ojos ardían con poder, no su propio por lo general. Yagura se consideraba a sí mismo como sometido y dominado completamente los poderes de su propio Biju, el Zambi, pero esto estaba en un nivel completamente diferente. Tsukuyomi no solo estaba aprovechando el poder de su Biju en este momento, sino que era el encarnado de Biju. Yagura ni siquiera sabía que eso era posible, pero eliminó toda duda sobre si Tsukuyomi era o no un compañero Jinchuriki, alguien que solo tenía rastros de un chakra de Biju. En ellos nunca tuvo tanto control como un Jinchuriki adecuado, y si Yagura era uno de los mejores, alguien mejor tenía que tener un Biju completo. Ahora la pregunta más grande era ¿cuál? Desearía tener tiempo para bromas, su tono decía todo lo contrario, pero algo ha surgido y parece que necesito concluir mi negocio aquí con mucha prisa. Por supuesto, Yagura hizo un gesto hacia su oponente, sentirse libre. Gracias, supongo. 7 cadenas doradas se dispararon hacia Yagura, 3 de ellas sobrevivieron a su bastón giratorio lo suficiente como para agarrarse a él y dejarlo inmóvil, aunque realmente no necesito tu permiso. Con pasos de ladrillos ayudados por cadenas retráctiles, Naruto estaba pronto ante su aliado y un segundo después su mano derecha fue presionada contra el pecho del Mizukage. Destellos azules brillaron brevemente dentro de la capa dorada cuando Sealkeper comenzó su trabajo, fundiéndose rápidamente en un verde profundo que se extendió desde su brazo hasta su espalda, donde comenzó a formar su nuevo sello. Al alcance de las cadenas, Yagura lanzó un grito dolorido, la sangre que brotaba de las orejas, los ojos y la nariz cuando el Biju, que había estado con él durante toda su vida, fue arrancado de su cuerpo sin cuidado. A diferencia de Gaara, Tsukuyomi no tenía absolutamente ningún deseo de que Yagura sobreviviera a la transferencia. Mei observó con morbosa fascinación cómo la piel de Yagura comenzó a ceder ligeramente en su rostro antes de que el resto de su cuerpo la siguiera. El músculo se desvaneció y la piel cayó hasta que parecía que se estaba derritiendo. Mei rápidamente se dio cuenta de que dentro de él muy bien podría estar derritiéndose. La piel de Yagura comenzó a ampollarse y partirse, y se abrieron grandes heridas para filtrar sangre, pus y órganos licuados. Los huesos, debilitándose rápidamente, se rompieron uno a uno cuando el peso de su cuerpo excedió sus limitaciones. Ante sus propios ojos, Yagura se estaba pudriendo. No fue tan satisfactorio como ella podría haber creído. Yaak. Su intento de palabra solo resultó en una bocanada de sangre, sus pulmones llenándose lentamente de ella. Si la falta de otros órganos no lo matara primero, terminaría ahogándose en él. No iba a durar tanto. El último chakra del Zambi fue arrancado de su cuerpo y su red de chakra entró en shock por la repentina falta de una fuente de energía previamente abundante. Una por una, sus 7 puertas comenzaron a fallar y, cuando la oscuridad se apoderó de su visión, supo que no se despertaría más tarde bajo el cuidado de su médico personal. ¿Qué demonios lo había poseído para llegar a un acuerdo con los lobos? No, los lobos eran intrascendentes. Había hecho su trato con el propio Tsukuyomi y ahora se dio cuenta de que tenía que ser un demonio jugando a ser Dios. El pensamiento fue casi divertido, pero estaba en demasiada agonía para apreciarlo. Maldita sea, Tsukuyomi. Y Yagura no sabía más.